Le doy lectura a una ficha curricular de la doctora. Bueno, ella estudió la maestría en docencia de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa en la UABC de 2010 a 2012. Luego cursó sus estudios de maestría y doctorado en ciencias educativas en este instituto. Bueno, aclara ella que fue con beca con la CIP. Es candidata a investigadora nacional, vigencia 2020-2024, del Sistema Nacional de Investigadores. Y actualmente es doctorante en la Facultad de Medicina y Psicología, Campus Tijuana, UABC, también aclara con beca CONACYT. Y se ha desempeñado como profesora de asignatura en el nivel de licenciatura, profesora de asignatura, perdón, en el nivel de licenciatura en la UABC y en la Universidad Xochicalco. También ha sido facilitadora de cursos de formación docente en la propia UABC y también en Xochicalco. Y ha sido asistente de investigación en diferentes proyectos de investigación vinculada de 2014 a 2021 en este instituto, en la que entonces se llamaba Unidad de Evaluación Educativa. Y ahorita, bueno, en el año pasado, fue investigadora asociada de la Red Impulsora de Metodología en Evaluación Diagnóstica e Innovación Educativa. Bueno, dentro de sus publicaciones, es autora principal o colaboradora en la publicación de 7 artículos en revistas nacionales e internacionales, arbitradas e indexadas, y 5 capítulos de libro, además de otros que están en proceso de publicación. Bienvenida, doctora, y muchas gracias. Bueno, de la dinámica del seminario, ella va a contar con 30 a 40 minutos para su exposición. Luego viene un periodo de interacción, preguntas, respuestas, debate si quiere, y finalmente el cierre. Gracias. Adelante. ¿Me escucho? Ya. Ok, bueno, antes que nada, muchas gracias por su presencia, por su tiempo. Muchas gracias también al doctor Rodolfo por su amable presentación. Y pues aquí estamos una vez más compartiendo en este seminario. Como escucharon, yo estuve aquí, hice mis estudios de posgrado. Me tocó, ya creo que es la tercera vez que participo en un seminario de investigación educativa. Y en esta ocasión me gustaría compartir con ustedes, bueno, creo que algunos de los que nos acompañan son investigadores y sabrán de estos recovecos de la investigación, pero sobre todo enfocada a los estudiantes, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, CONACYT nos marca que tenemos que seguir una línea de investigación para esto de cómo ir generando un tipo de antigüedad, ¿no? En los procesos investigativos. Sin embargo, pues la vida da muchas vueltas. Entonces, como yo creo que esa es mi perspectiva, realmente el título da cuenta de la transversalidad de la investigación educativa, pero desde mi experiencia profesional, académica, laboral. Entonces, pues es lo que quiero compartirles el día de hoy. Espero que sea de interés y cualquier cosa al final en las preguntas, con gusto lo podemos profundizar. Bueno, pues aclarando que el doctor Rodolfo fue mi director de tesis. Mi tesis de doctorado se tituló Cooperación Tecnocientífica y el sector productivo desde la perspectiva del cambio institucional, evidencias de Baja California. El doctor Rodolfo, seguramente todos saben, es doctor en economía. Entonces, el constructo que estamos trabajando fue la cooperación tecnocientífica. O sea, ese era nuestro tema de interés. Para el diseño de la investigación, bueno, esto nada más estoy dando cuenta de la cuestión metodológica. Se establecieron 3 capítulos fueron, ¿no? Bueno, creo que un capítulo de introducción y 2 capítulos de marco teórico, profundizando en toda la cuestión teórica de
subyacente tanto a una encuesta que se hizo como a entrevistas y pues la posterior triangulación. Creí pertinente poner esta imagen que recuperé de mi tesis porque da cuenta del diseño de investigación. En este caso, en la encuesta, fue una metodología de datos, más bien de métodos mixtos, y la recolección de datos cuantitativos se hizo a través de la encuesta. La encuesta se aplicó a profesores, investigadores de diversas instituciones de educación superior del Estado. O sea, fueron pues, básicamente UABC, el ITT, el nanociencias, astronomía, todos los que no nada más fueron universidades, sino también centros de investigación, incluso CETIS Universidad también, como escuela privada, pues. Y se utilizó como base el padrón de CONACYT, y de ahí se recopilaron los correos, se mandaron invitaciones, y del padrón en ese momento de 714 investigadores nos respondieron 184. En la cuestión de las entrevistas, da cuenta de la recolección de datos cualitativos. Se hicieron entrevistas a 7 representantes del sector empresarial. No se hicieron entrevistas directas a empresarios puntuales, sino más bien a los representantes, porque pues creímos relevante desde la perspectiva de interés que fueran ellos los que nos compartieran, ¿no?, su idea acerca de la cooperación tecnocientífica, y finalmente se hizo una triangulación. Ok, voy a hacer un paréntesis para establecer qué es cooperación tecnocientífica para nosotros. En las últimas revisiones que se han hecho, bueno, personalmente, en Estados Unidos le llaman WIC, en Europa se maneja como WIC, que es University Industry Collaboration. Entonces, pero el término se acuñó precisamente como se menciona, desde un enfoque teórico sustentado, ¿no? Porque no se usó, por ejemplo, de vinculación tampoco para esta relación entre el sector productivo y las universidades, ¿no? Y la cooperación tecnocientífica son todas aquellas actividades de cooperación, colaboración que se dan entre actores del sector productivo y la universidad, pero teniendo como fin la generación y transferencia de conocimiento tecnocientífico. Esto es enfocado en la innovación y en el desarrollo. O sea, no se enfocó, por ejemplo, en un sector productivo meramente empresarial o comercial. Entonces, la idea era esta, ¿no? Generar ver qué es lo que se va a cabo en estas relaciones, pero con la idea de producir conocimiento. Lo que creí pertinente, y también platicándolo con el doctor Rodolfo, fue compartir las últimas investigaciones. Yo me titulé, bueno, hice mi examen de grado en 2019, en diciembre, así saliendo, haciendo días de vacaciones. Y pues estas publicaciones son posteriores a lo que es la tesis. Dentro del proceso de la tesis, pues más bien dentro de la investigación doctoral, hay otros productos también hay ponencias en congresos, etcétera, pero me voy a enfocar en compartirles estos 5 porque dan cuenta de esta, yo le llamé transversalidad en el sentido de que lo que yo pude aprender al hacer mi investigación de doctorado me ha ayudado a desenvolverme, a acercarme a otros ámbitos. Entonces, por ejemplo, ahorita, si recuerdan la presentación del doctor, estoy estudiando en la estancia postdoctoral en la Facultad de Medicina y Psicología, ¿no? Entonces, así como, ¿cómo pasé de aquí del IDE a llegar allá? Que es la última diapositiva. Entonces, vamos a hacer así como un recorrido breve por las publicaciones. Entonces, pues tenemos que en 2020 se publicó, bueno, nos publicaron lo que es
la colaboración tecnocientífica, análisis de la percepción de profesores investigadores. Ahorita les voy a explicar puntualmente cada uno. Luego, por ejemplo, aquí producción intrincada de conocimiento y taxonomía de modalidades de colaboración. Nos costó bastante trabajo, ¿no? La publicación, porque si ustedes ahorita como estudiantes se están enfrentando, bueno, los investigadores con mayor razón, a esta cuestión de que no todas las revistas aceptan todos los artículos, entonces tiene uno que estar buscando, ¿no? O sea, dónde sí o dónde no, y pues muchas veces te lo van a rechazar, entonces ahí la cosa es no darse por vencidos, ¿no? Primero tratar de hacer una búsqueda de en las revistas que nos ayudan a, bueno, publicar los resultados de investigación, cuáles son sus intereses para ver qué es lo que nosotros tenemos que se va a alinear. Por ejemplo, aquí da bastante cuenta de que esta cuestión es teórico-conceptual. Entonces, pero pues como fue parte del proceso de la tesis, también lo decidí agregarlo. Acá ya tenemos un pequeño, no, este es el gran salto. En 2021 también publicamos la actitud de investigadores sobre la cooperación tecnocientífica. Bueno, estos dos anteriores en colaboración con el doctor Rodolfo, y ya los siguientes con el doctor Juan Carlos Pérez y Brando Bernal, el licenciado, que más nos acompaña. Bueno, aquí ya empezamos a hacer análisis psicométricos. Entonces, esto va dando cuenta, se van profundizando, y ahorita pues les voy a explicar más de cada uno. Estos dos están en prensa, o sea, ya no los aprobaron, pero con lo de la pandemia se atrasaron mucho los procesos de publicación. Justo el de Frontiers, ya esperemos que salga este año. Bueno, ya, de hecho este mes. Ok, entonces, hablando del primer artículo que les presenté, pues se enfocó en la obtención de estadísticos descriptivos únicamente. Y los hallazgos aquí pues nos dicen que la primera... voy a hacer un paréntesis. El cuestionario que se aplicó a los profesores investigadores no solamente incluyó escalas, se incluyó escalas de actitud, tipo Likert, pero también incluyó otro tipo de ítems. Entonces, en algunos papers, en algunos artículos, se publican unos resultados, en otros. Por ejemplo, aquí da más cuenta de las preguntas que se les hace, que se les hizo a los profesores investigadores en general acerca de la situación de la cooperación científica. Entonces, los hallazgos principales son que vaya redundancia, la principal forma de cooperación está representada por la difusión y divulgación del conocimiento tecnocientífico, ¿no? Pues es esto, ¿no? Lo que es la publicación de capítulos, artículos, congresos, todo esto. También habíamos preguntado acerca de la oficina administrativa de mayor relevancia, y para ellos es la coordinación de posgrado de investigación, que tendría que ver con esta temática. También que se identifica una necesidad imperante de contar con una oficina exclusiva para apoyar las actividades de cooperación tecnocientífica. ¿Qué es esto? Que se diluye, pues, dentro de todas las funciones que tiene la universidad, saber si yo como profesor investigador quiero hacer una cooperación, una vinculación, dónde pregunto, qué hago, etcétera. Entonces, sí se da cuenta a través de las respuestas que si hubiera una oficina que se encargara de eso, sería un enlace tanto con los profesores como con el exterior, que pues es muy pertinente que exista. Y el inciso de la demanda del entorno regional puede ser un factor determinante para el impulso de la cooperación. O sea, que también esta generación del conocimiento está en función de la demanda que haya. Por ejemplo, pues ciudades como Tijuana y Mexicali, que tienen mucha más industria, pues se va a desarrollar un tipo de cooperación distinta a la que hay aquí. Porque, por ejemplo, aquí lo que se desarrolla mucho es la cuestión de acuacultura. Entonces, pues eso va a depender de las regiones del estado. Y pues una de las cosas que pues no me dejarán mentir, porque pues todos los
profesores investigadores pasan por ahí, ¿no? Que el exceso de carga laboral de los investigadores puede poner límites al desarrollo de la cooperación y que tampoco se observa un impulso universitario genuino a la cooperación técnico-científica. Ojo, no nada más estamos hablando de UABC. Recordemos que son varias instituciones de educación superior. Pero, ¿por qué ponemos esto? Porque a pesar de que la normativa, tanto a nivel nacional y estatal, bueno, obviamente derivada de la internacional, está pues como, ya hay una gran apertura a que se lleve, por ejemplo, emprendedurismo de los científicos en México, pues esto, los Estados Unidos y Europa nos llevan muchos años, ¿no? Pero, dijéramos, aunque ya está en papel, en decretos, en leyes, en la realidad pues no hay todavía los mecanismos que ayuden a fomentar este tipo de actividades y pues a darle soporte. El siguiente artículo es el que les decía que pues es básicamente teórico-conceptual. Se publicó en la Revista de Educación y Desarrollo 2021 y su objetivo fue revisar la organización conceptual de los términos relacionados con la colaboración entre las organizaciones del conocimiento y las empresas y proponer una jerarquización básica de la misma. El método fue análisis deductivo de contenido de trabajos publicados sobre el fenómeno, partiendo de la epistemología institucionalista contemporánea. Aquí está pues, nuestro enfoque. No le llamamos teórico, porque es más bien, no es una teoría totalmente desarrollada, está en desarrollo. Este fue un proceso muy interesante porque derivó de la necesidad de generar un documento en donde pudiéramos entender, o sea, integrar las conceptualizaciones. Por ejemplo, ahorita lo que les acabo de explicar sobre qué es cooperación tecnocientífica, ¿no? Que obviamente pues establece en mi tesis, pero nos basamos en autores del institucionalismo contemporáneo integrado para poder generarlo, ¿no? Y entonces todos estos términos que de alguna manera están diseminados en otras publicaciones, pues tratar de darle un orden, una organización, una estructura para que fuera como codificar y tener un lenguaje común. Porque pues lo que el doctor Rodolfo a lo largo de su línea de investigación ha detectado es eso, ¿no? Por ejemplo, esta conceptualización de la vinculación, incluso a nivel de legislación, pero que no tiene un sustento teórico fuerte. Entonces, se queda como en el aire muchas cosas. Bueno, los principales resultados de este artículo fue que la estructuración de la taxonomía básica de la colaboración transversal, o sea, eso fue un resultado, o sea, ya proponer esta taxonomía. Y luego que dicha clasificación incluye la diferenciación de mecanismos de coordinación económica, políticas y estrategias para la colaboración transversal, así como los tipos, formas o modalidades. Esto es lo que estamos más relacionados, ¿no? O sea, el tipo de modalidades de cooperación, por ejemplo, las estancias de investigación en empresas, las spin-offs, las startups, todo este tipo de colaboración que se puede llegar a dar. Y el valor del artículo radica en que ningún trabajo previo se había propuesto la construcción de una clasificación básica como esta. Entonces, también entender que a pesar de que es muy importante la recolección de datos empíricos, tanto cuantitativos como cualitativos, no dejar de lado siempre la teoría sustantiva subyacente a todo eso. O sea, ¿qué es lo que nos va a dar la estructura para poder generar las dimensiones, los ítems y realmente pues generar instrumentos que midan lo que queremos medir? Bueno, aquí ya pasamos al paper de perfiles objetivos. Este artículo se envió durante 2020, desde 2020, y nos respondieron un año después. Entonces, en teoría, se elaboró antes que el que sigue, pero otro lo publicaron antes. Dije, como, me voy a regresar, y aunque todavía no esté publicado, porque da como más bien el orden lógico. En el propósito fue explorar y caracterizar la percepción de los profesores e investigadores ante la cooperación tecnocientífica,
Y pues en general, ¿qué nos dicen? Aquí generalmente nada más fueron lo que son los descriptivos básicos. Los resultados denotan que los procesos investigadores presentan una percepción positiva. Y las variables de estudio son los resultados. ¿Cuáles son los que presentan, por ejemplo, entre hombres y mujeres? Las mujeres tienen una percepción más de una actitud más positiva hacia la cooperación tecnocientífica. También aquellos con 35 años o menos, o sea, las nuevas generaciones de profesores investigadores también tienen una actitud más positiva. Y dentro se preguntó por niveles del SNI, también los candidatos al Tema Nacional de Investigación, más que los investigadores 1, 2 y 3, ellos tienen los candidatos una mejor actitud hacia la cooperación tecnocientífica dentro de las áreas del Sistema Nacional de Investigadores, pues fueron los de biotecnología y ciencias agropecuarias. Y también los que tienen 10 años de experiencia en colaboración, de 10 a 14 años, ahí se les preguntó, se fueron haciendo rangos de edades, y según si tienes de 1 a 5, de 6 a 9, algo así, fueron estableciendo, y entonces este grupo de edad fue, o más bien de experiencia, fue el que obtuvo una mejor actitud. Entonces, este sí está publicado, pero estos son análisis posteriores, ya totalmente dentro del área de la psicometría. El propósito entonces de este estudio, que fue publicado en una revista venezolana. Chilena. Por eso me gusta tener acá mi equipo de la espalda. Gracias, Chile. El propósito de estudio fue determinar la confiabilidad de la escala para medir la actitud de los profesores investigadores hacia la cooperación tecnocientífica entre IES y sector productivo. ¿Ok? Aquí quiero aclarar que, otra vez, como les mencioné hace rato, teníamos todo el cuestionario, creo que alrededor de 76 preguntas, pero que como inicialmente no era nuestro propósito hacer análisis psicométricos, esto surgió después ya de haberlo egresado. Se habían manejado como 6 subescalas, tomando en consideración el marco teórico. 3 ámbitos que fueron en ese momento los que se propusieron: el ámbito individual, el organizacional y el institucional, con sus dimensiones respectivas. Pero ya para hacer los análisis, sufrieron cambios. Entonces, aquí todavía estamos dando cuenta de esas subescalas, pero ya en el artículo se manejó como una sola escala, ¿sí? O sea, aunque se seguía hablando del cuestionario, se manejó como una escala. O sea, ya dejamos de mencionarlo como cuestionario y se empezó a denominar escala. Y entonces fue determinar la confiabilidad y analizar diferencias por sexo, edad y nivel en el SNI a través de análisis de invarianza factorial. En los resultados, el análisis de confiabilidad arrojó índices alfa de Cronbach global de 0.91, alfa estandarizado de 0.91 y coeficiente omega de McDonald de 0.94. Esos, pues según los parámetros, son buenos puntajes. En la tesis, yo había presentado también un análisis de confiabilidad, entonces esto nos ayudó a corroborar también lo que se había tenido en la tesis. Sin embargo, se rechazaron las 3 hipótesis, donde decíamos que había diferencia por sexo, edad y nivel en el SNI. Entonces no se encontró una diferencia significativa entre la actitud de los participantes de esos 3 grupos. O sea, no hay diferencia entre hombres y mujeres, no había diferencia por edad, ni por nivel en el SNI. Bueno, llegamos al último paper como tal. Aquí ya, de hecho se mandó en inglés, ya damos un paso, ¿no? También que dentro de que manejamos ciertas aproximaciones, por ejemplo, yo estaba acostumbrada nada más a escribir en español, entonces ya me enfrenté al desafío. Ahorita les platico que tengo otro desafío, pero eso va dentro de la ciencia positiva. Aquí, ya, a pesar de que se llama el cuestionario, se obtuvo índices de validez del constructo.
Aquí debería haber sido de la escala, pero se implementó un análisis factorial exploratorio y confirmatorio y se generó un modelo de 4 factores. Entonces, de los 6 escalas que teníamos, o más bien de los 3 ámbitos que teníamos, en realidad, estos análisis nos arrojaron que a pesar de que teóricamente hubiéramos propuesto eso, al hacer los análisis se generaron 4 factores, 4 subconjuntos de todos los ítems de la escala. Y se obtuvo evidencia de invariancia por género e invariancia parcial por edad. También se obtuvieron índices de ajuste aceptables para el configuracional débil, fuerte y estricto, pues estas son cuestiones psicométricas ya más específicas. Ok, entonces, ahí como que mi hilo conductor, que fue lo que quise establecer, fue, explicaba hace rato, de cómo de la investigación doctoral que se enfocaba, o se enfocó en un constructo, de hecho, en una temática teórica, pero fue medido a través de, en parte, de una escala de actitud. Entonces, esa cuestión metodológica, a partir de esa cuestión metodológica, permitió hacer los análisis psicométricos. Y eso dio para poder hacer más publicaciones. Pero ya siendo la actitud, o la medición de la actitud, entonces el año pasado participé en la convocatoria para el postdoctorado. Y como yo en ese momento vivía en Tijuana, hace poquito que regresé a Ensenada, pues como ya había estado viendo actitud y todo eso, pues también uno de mis colaboradores me comentó que pues, sería bueno que aplicara allá. Y mi tutor ahorita del postdoc, él se dedica a hacer medición acerca de la actitud hacia las matemáticas. O sea, el proyecto es diagnóstico de intervención para mejorar la actitud hacia las matemáticas y disminuir la ansiedad matemática en estudiantes de educación media superior y superior. Entonces, aunque ahora sigo trabajando en actitudes, pues ya cambió el constructo, ¿no? Esa era como mi idea de darles esta cuestión de que los conocimientos que adquirimos aquí, por ejemplo, a nivel teórico, pues pueden cambiar de estudiante con estudiante, de investigador con investigador, pero si ustedes y yo en mi momento tenemos las bases para hacer una buena investigación teórica, eso nos va a ayudar, al igual empírica. Si adquirimos herramientas, esas herramientas nos van, pero, o sea, que realmente aprendamos a utilizarlas y que colaboremos con otras personas que nos apoyen, nos van a ayudar a poder medir diferentes constructos. Y bueno, ahorita les quería comentar ya para cerrar mi presentación, que justo ayer estuve asesoría con mi tutor. También ahorita estoy impartiendo una materia allá que es teoría técnica de la medida en la facultad, como parte de las actividades de la atribución social del postdoc. Que tiene que ver con todas estas cuestiones de psicometría, ¿sabes? Diseño, desarrollo y validación de instrumentos. Y quiere que mandemos una propuesta a un congreso en Rumania. Y yo, pero nunca hablé del inglés. Pues ahora tienes que exponer en inglés. Así que nos va desafiando. Entonces, yo lo que quisiera compartirles aquí es eso, que nos centremos, pues, que en el presente en lo que tenemos ahorita, pero sí sin perder de vista que hay un horizonte más amplio, dijéramos tanto a lo horizontal como a lo vertical, ¿no? De que pues siempre va a haber, pues no quedarnos en una zona de confort, ¿no? Y asumir los retos, porque al final de cuentas, pues eso es lo que nos da mejorar tanto como personas como investigadores. No sé si fue mucho poco tiempo, pero he dicho, ¿no? Sí. Gracias, Marcela. Bueno, pasamos a esta otra parte. Bueno, si tienen preguntas, comentarios, retroalimentaciones para la doctora, adelante, por favor.
Bueno, no, bueno. Bueno, con toda confianza, si les quedó claro, si no les quedó claro, si tienen algún comentario. Yo, la verdad, pues sí me siento muy honrada de que se me requiera estar aquí y de su presencia nuevamente. Y pues de que se estén abriendo las puertas, ¿no? Porque en una temática cerrada, hace años incluso hasta era ilegal esta cuestión de ser investigador y aparte tener actividad empresarial por encima. Todo eso también se da cuenta en un capítulo por ahí del libro, acerca de toda la legislatura, la normatividad, porque el enfoque del institucionalismo contemporáneo integrado, ahí se tratan las instituciones en su acepción más amplia, no nada más como las conocemos nosotros generalmente como instituciones organizacionales, que son las universidades, los centros de salud, sino lo que instituye. Entonces, todo lo que instituye son normas, son leyes, son reglamentos, son rutinas, son todo eso. Entonces, pues yo la verdad sí me siento muy privilegiada. Adelante. ¿Cuánto tiempo tienes en el postdoc? En el postdoc empecé en octubre. Llevamos como 4 meses, noviembre, diciembre, enero. 4 meses y medio. Y ya sabes qué vas a utilizar, es que yo sé que te gusta la tecnología. Entonces, en el diagnóstico de intervención para mejorar la actitud hacia las matemáticas y disminuir la ansiedad, obviamente primero vas a leer si la gente tiene o no tiene. Ah, sí, claro. Ajá. Bueno, qué bueno que me haces esa pregunta. ¿Vas a usar inteligencia artificial? No, ok. Ahorita el diagnóstico se hizo a través de una encuesta en línea. Ya pudimos recopilar, afortunadamente, 304 respuestas, ¿no? Porque son los números que nos requieren para poder hacer análisis psicométrico. Les platico un poquito más para poder responder la pregunta. Se está haciendo la traducción de una escala ya elaborada previamente. Entonces se estableció un proceso de traducción-retraducción para generar la escala en español. Y ahorita lo que se están haciendo, estos análisis principales son para determinar la validez y confiabilidad del instrumento, pero ya tenemos resultados. ¿Sí? La cuestión de la intervención, que es lo que me solicita la doctora, sí, no tanto llegamos a inteligencia artificial, sino ahorita la propuesta inicial son hacer tanto intervenciones presenciales como en línea para medir variables fisiológicas. Porque, por ejemplo, en los laboratorios de allá tienen para medir el ritmo cardíaco, la sudoración de las manos, todo eso. Entonces, también utilizar esa tecnología, pero a nivel de hacer ya una intervención en línea, pues, por ejemplo, para disminuir la ansiedad. Para disminuir la ansiedad se está estableciendo como propuesta la proyección de videos y música, en este sentido de ayudar a que la gente se relaje. Pero por otra parte, se tiene que generar como tipo talleres de intervención, o sea, como asesorías y esto, para ayudar a mejorar la actitud, ¿no? O sea, porque para mejorar la actitud también tendría que como incrementar la autoeficacia. También hay un constructo que está dentro del proyecto, pero no está en el título. Entonces, que los estudiantes se sientan más capaces, autoeficaces. Y eso también, obviamente, si yo sé que soy capaz de hacer algo, pues voy a tener una mejor actitud hacia eso. Pero sí, no llegamos a la cuestión de la inteligencia artificial. Sí hay por ahí una propuesta y pues vamos a ver qué tanto funciona y pues no se descarta, pero todavía no está. Pues también está con la cuestión de que van a abrir la convocatoria para pedir un segundo año, pues ya sí. Si a lo mejor somos beneficiados con un segundo año, sí podríamos ampliar un poco más hacia esa perspectiva. Sí, en el segundo año está muy interesante hacerlo. El doctor Emil Quintero lo invitamos en alguna ocasión aquí al MIR. Está haciendo precisamente eso y entonces con la cámara web de los participantes lo que hace es leer los gestos.
y a partir de los gestos, entonces él saca obviamente algunas conclusiones, ¿no? De ansiedad y otras cosas son bastante psicológicas. Pero bueno, creo que el contacto con él podría servirte porque está haciendo exactamente lo mismo, nada más que el va un paso más. Utilizando las más. Sí, más específica. Pues agradezco mucho el comentario y con gusto recibo el contacto. con mucho gusto. Gracias. Buenos días. Ahorita acabas de comentar que el instrumento que está utilizando es una adaptación, pero pues en las otras investigaciones no sé si los instrumentos que utilizó fueron igualmente adaptaciones de a otros que ya han tenido pues todos esos estudios de validez, de confiabilidad, etcétera. Me responderá si son adaptaciones o son creaciones propias, porque a mí una de las cosas que me llama la atención aquí en el IDE, yo no soy de aquí, yo estudié fuera la maestría, y una de las cosas que estoy descubriendo aquí es que los instrumentos que utilizan tanto los maestrantes como los doctorantes, pues son diseñados y son enviados a jueces para que los den esa validez, esa confiabilidad. Y sinceramente es una de las cosas que a mí me inquieta, que a mí me preocupa porque nunca he diseñado un instrumento propio y es uno de los retos que tengo ahorita como doctorante. Entonces, desde su experiencia me gustaría pues saber pues cuál es su percepción respecto a ese reto de crear instrumentos, si es que lo ha hecho, si ha creado sus propios instrumentos y pues que a nosotros estudiantes ahorita nos comente su experiencia en cuanto a tiempos, porque a mí lo que me preocupa es lo del tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva para que te revisen los jueces, que te digan, ah, sí, y es válido, es confiable, ahora sí ya lo puedes aplicar, y la cuestión del pilotaje, etcétera, etcétera? Entonces, desde su experiencia, ¿con cuánto tiempo debemos de tener ya nosotros nuestro diseño previo para entregarlo a los jueces y que ya ellos empiecen a hacernos la evaluación? Porque ese es mi temor, que me gane el tiempo y no saber, no, pues se te pasó la fecha. Entonces, hasta que tú no tengas la validez, la confiabilidad, vas a poder aplicar bien tu instrumento. Entonces, no tengas eso, no puedes seguir avanzando. Entonces, ahorita, pues gracias a Dios, usted ya se está basando en un instrumento que ya está, pero pues sí me gustaría que nos compartiera eso, que nos aconsejaría como en cuánto tiempo, en qué trimestre tendríamos que tener ya nuestro instrumento hecho, al menos el previo para entregarlo a pilotaje. Gracias. Bueno, ok. Pues muchas gracias por tu duda, por tu inquietud. Perdón, déjame que te tutee, pero es más confianza. Fíjate que es una muy buena pregunta. A final de cuentas, lo que se solicita, sí, bueno, te respondo primero con cuál. El cuestionario, como te decía, incluye escalas y ese fue un diseño propio, porque este constructo no ha sido revisado por otros autores tal cual, o sea, no había otras escalas que midieran lo mismo. Caso distinto a la ansiedad matemática, de muchos instrumentos. ¿Okay? Entonces fue un diseño original, precisamente el diseño original de los 3 ámbitos, al hacer análisis psicométricos, se generaron 4 factores. Esa es una diferencia. Respecto a la validez y la confiabilidad, por ejemplo, una de las debilidades ahí podría ser que respondieron 184 y no tenemos los dos. Recomiendan entre 200 y 300. Estos análisis de validez y confiabilidad son a través de análisis psicométricos. Se les denomina de estructura interna. O sea, que la manera en que están organizados los ítems den cuenta de la dimensión, la subdimensión que estás tratando de medir. Pero cuando se requiere de jueceo es validación de contenido, ¿sí? Es otro tipo de validez.
Pero no es como tanto tipo de validez, son diferentes tipos de evidencias de validez que se requieren para poder establecer que es un instrumento válido y confiable. Entonces, en su momento yo llevé una materia con el doctor Juan Carlos Pérez y a mí me ayudó muchísimo. De hecho, fue pues una de las aportaciones a la tesis, porque pues el doctor Rodolfo, su manejo siempre fue teórico. Entonces aquí nos enfrentamos al desafío del empírico, porque yo tampoco tengo experiencia, igual que tú. Entonces, pues sí, yo lo que te recomiendo es no te despegues de los maestros que tengan conocimientos acerca de diseño, desarrollo y validación, más allá de que puedan proponer una materia lo más pronto posible, pero sobre todo que tienes que tener tu marco teórico bien establecido, porque no puedes generar un instrumento, porque el instrumento tiene que representar todo lo que vas a explicar teóricamente. Entonces, no es así como de que, o sea, sí te entiendo porque estoy con las mismas, pero pues se tienen que poner muy truchas, ¿no? En ese sentido, tanto como tu director de tesis y la misma gente que te está apoyando, porque si te están solicitando eso es porque tienen la forma de apoyarte, hacerlo, ¿no? Y realmente puede parecer así también que el precio que se lleva mucho tiempo, realmente no necesariamente, ¿no? La cosa es saber las personas que son expertos en el tema, se les envía pues la invitación, etcétera. En algunos casos, pues he tenido conocimiento de que pues también se les puede proporcionar un apoyo económico por su tiempo, ¿no? Porque pues es gente que ya son de las grandes ligas, no es así como que tan fácil como estudiante va a decir, ay, sí, pues sí te dedico 8 o 10 horas para hacer un precio de un instrumento, ¿no? Entonces, sí, pero ahí ya es como encontrar ese punto de equilibrio entre ir desarrollando el constructo, o sea, toda la conceptualización, todo lo que tú tengas claridad de lo que vas a medir, pero por otra parte estés adquiriendo las herramientas metodológicas para que en el momento ya puedas hacer la sinergia de las dos cosas, ¿no? Entonces, pues más que decirte exactamente un cuatrimestre, te diría que hagas lo más pronto posible, porque sí, luego el tiempo nos come. Ahora, por ejemplo, para hacer validez y confiabilidad, digo porque ahorita lo estamos haciendo en el proyecto de postdoc, desde la psicometría, se pueden hacer pilotajes. La cosa es que sí necesitas tener mínimo, ya para que no tengas ningún problema, 300 respuestas, ¿no? Y ya obteniendo validez y confiabilidad de eso, ya entonces lo puedes, pues ya mandar a una población, a una muestra más grande, ¿no? También dependiendo cuál va a ser tu tipo de aplicación. Pero bueno, espero haber respondido un poco. Gracias. Bueno, mientras alguien más se anima, relacionado con la pregunta de la compañera, bueno, en tu exposición y bueno, en tu carrera ya como investigadora, hay dos momentos, ¿no? Un momento que se puede entender a partir de la tesis doctoral y de los dos artículos que publicamos en conjunto, ¿no? Es una visión, una visión epistémica un poco diferente a la otra, ¿no? Entonces, en la primera parte, en la tesis doctoral y en esos dos artículos, incluso platicándolo así, entre nosotros decíamos es que el instrumento, el cuestionario, no es un fin en sí de la investigación, ¿no? La finalidad ahí era entender, comprender, explicar, ¿no? el fenómeno, el estudio. En este caso, la cooperación tecnocientífica, institución de educación superior, sector productivo, ¿no? Ese era el fin. Y el instrumento, cuestionario, un medio para llegarse a evidencias, datos, etcétera, ¿no? Y en segundo momento ya, en tu desempeño como investigadora, los otros dos artículos y los que están en vías de publicarse, y es otra visión epistémica, ¿no? Es donde el instrumento ya se toma como un fin,
de la investigación. O sea, el instrumento, con toda su fundamentación teórica, al final de cuentas, pero ya con esta otra exigencia, ¿no? De someterlo a una serie de pruebas estadísticas psicométricas. Y entonces, digamos, ya estamos en otro ámbito epistémico. Pero como te preguntaba la compañera, ¿qué podrías decir tú del proceso de validación? Pues en el caso de la primera fase de la investigación, el primer momento, porque tampoco es algo así que una serie de ocurrencias, ¿no? Sino es algo sistematizado, es algo que se lleva con mucho cuidado, ¿no? Para hacerlo consistente con toda la investigación. Pero, bueno, tú platicando entre los dos has comentado que las pruebas estadísticas psicométricas a las que se ha sometido ese instrumento original han sido bastante consistentes, ¿no? Y eso es bastante gratificante para el proyecto en general y para ti como investigadora, ¿no? Pero entonces, ¿tú cómo explicarías esa consistencia y esos diferentes momentos en la validación del instrumento? Bueno, bueno, muchas gracias por el comentario, me ayuda así como a aterrizar más. Sí, claro, cuando en la tesis, que es el primer momento que se refiere el doctor Rodolfo, en la investigación doctoral más bien, sí se envió dijéramos, un pilotaje, o sea, antes de enviar a todos los profesores investigadores, se solicitó el apoyo, eran como siete, te digo, en ese caso, pues más bien fue un apoyo en el sentido, no se generaron, no se hizo para hacer este proceso de validación, no se hizo para hacer validación de contenido, sino se hizo en general, porque eso estamos hablando de un instrumento que es una escala en particular. Pero como era todo el cuestionario, se les mandó más que nada para verificar, por ejemplo, que fuera entendible, que no hubiera pues faltas de ortografía, todo esto, ¿no? Entonces sí hubo, o sea, una visión externa, ¿no? Cuando yo, pues, ya pasé por aquí 2 veces, ¿no? Es hacer malabares con lo que te dice el tutor, con lo que te dicen los del comité, con lo que te dicen los maestros de la materia, entonces allá nada más haciendo malabares. Y sí, lo que yo hice es, por ejemplo, se menciona en la tesis o sea, que se generó a partir del apoyo de un experto en la temática, en el constructo, en este caso el doctor Rodolfo, y también tanto la materia que yo mencioné con el doctor Juan Carlos Pérez, como la asesoría, por ejemplo, del doctor Juan Carlos Rodríguez, que también está en mi comité de tesis. Entonces también eso, ¿no? O sea, obviamente siempre con la anuencia del director de tesis, pero tratar de sacar lo más que puedas en el buen sentido de todos tus integrantes del comité, porque todos te pueden apoyar, por eso están ahí, ¿no? Entonces, a lo que hace referencia también el doctor Rodolfo es que lo que ahora nos da, o la consecuencia que tenemos de que tenga buenos índices el instrumento, es porque tuvo un sustento teórico bien establecido. Entonces, ahí es muy importante eso, o sea, que haya una teoría fuerte, y no tanto la teoría fuerte en sí, sino que tú tengas un manejo de toda la teoría, de todos los conceptos, de todo el entramado que significa, para que a la hora que lo tengas que plasmar en el instrumento operacionalizado a través de ítems, esos ítems estén organizados, o sea, tanto den cuenta a nivel de lectura y respuesta, como estén organizados de una manera que te permita generar también estas evidencias de validez y confiabilidad, ¿no? Por ejemplo, lo de los factores es estructura interna, ¿no? O sea, que tú digas, por ejemplo, esto que decíamos, resultó que desde la cuestión teórica eran 3 ámbitos: individual, organizacional e institucional, que todo está sustentado teóricamente y con sus correspondientes subdimensiones. A la hora que se hacen los análisis nos salen 4 factores, y eso se da cuenta en los artículos, porque también no tengan miedo de hacer sus análisis. Al final de cuentas, el objetivo es hacer la investigación,
nadie podemos garantizar que realmente obtengamos, por ejemplo, ni siquiera las respuestas que quisiéramos, porque en mi caso, pues era pues una muestra voluntaria, ¿no? O sea, contestaron, imagínense de todo el país, los investigadores que quisieron, que les interesaba la temática. Entonces, ya llegar a 184, pues era más del 20%, o sea, fue bastante del padrón de les di en ese momento. Y, pues bueno, o sea, eso está relacionado con que había un sustento teórico fuerte, que es lo que me comentó el doctor Rodolfo, y ahorita me viene nada más comentarles también que estamos trabajando también de manera colaborativa para generar una versión mejorada del instrumento. O sea, ya basándonos en los 4 factores que tenemos y con la idea a lo mejor de incrementar el número de factores, de generar nuevos ítems, nuevas dimensiones y hacer lo que te están solicitando. Ahora sí, un proceso de validación por PSEA, específicamente enfocado a determinar la validez de contenido, que es muy específico, ¿no? A lo mejor hay, como comentaba Rodolfo, esta cuestión de si en sí lo que vas a hacer es usar el instrumento como medio o como fin. Porque pues si es como fin tiene que tener mucha más profundidad, incluso porque hay teorías psicométricas. Así como hay teoría sustantiva detrás de cada uno de los constructos, que en este caso, por ejemplo, el institucionalismo contemporáneo integrado es la teoría sustantiva, que ya sea el constructo de cooperación tecnocientífica. También hay teorías psicométricas que te ayudan tanto a diseñar, a desarrollar y a validar los instrumentos. Pero bueno, espero haber ampliado un poquito más. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más, muchas gracias, doctora Marcela, por la exposición, por compartir esta charla muy interesante. Pues le damos un fuerte abrazo. Y Ahí no. Bueno, también toda esta cuestión de adaptarnos a toda esta tecnología que nos cayó de golpe. Entonces, pues agradezco mucho su paciencia con respecto al manejo de los audios. Y también, pues, no dejar de lado, ¿no? Que, por ejemplo, es mucho más eficiente ahorita generar una encuesta en línea, por ejemplo, a través del Google Forms, otro tipo de plataformas, porque eso, pues, te evita... mi tutor en el postdoc quería que fuéramos a aplicar salón por salón. Le digo, pues es que haces esto y luego a la hora de pasar hasta a las bases de datos, ¿no? ¿Cuánto te lleva? Entonces, yo en ese sentido, pues sí les recomiendo que hagan lo más que se pueda, pues aproximaciones. Obviamente ellos sí también, aparte de los maestros, ya como último comentario, también hay muchos compañeros que tienen habilidades específicas o que ya tienen más experiencia en ciertas cosas, también acercarse a ellos, ¿no? O sea, porque pues no todos sabemos de todo. Si hay otros compañeros que te puedan apoyar con algún tipo... Yo sí me apoyé mucho, tengo que mencionarlo porque aparte es amigo, Ricardo Lindquist, licenciado ya casi maestro. También fue una parte muy importante en el proceso de mi tesis. Entonces, pues bueno, no dejar de lado eso, la colaboración pues nos hace fuerte, ¿no? Podemos más entre varios que uno solo tratar de jalar la carreta. Muchas gracias por su tiempo, gracias por su atención. Bonito día. Gracias.